Bien, vamos a presentar el tema 6, que lleva por título La lírica en las 3 décadas posteriores a la Guerra Civil Española, a través de la obra de Miguel Hernández, de Blas de Otero, Jaime Gil de Viedma y Gloria Fuertes. Como siempre os digo, fijaos en primer lugar en el título, en el enunciado, mejor dicho, de la pregunta, lírica posterior a la Guerra Civil Española, y tened en cuenta que se nos pide ante todo una panorámica, es decir, en el desarrollo de la pregunta tendremos que tener un apartado dedicado a la década de los 40, de los 50 y además de los 60 para, sobre la marcha, centrarnos en aquel autor por el que se nos pregunte. Bien. A nivel de introducción general hay que tener en cuenta que la Guerra Civil Española, que como sabéis tuvo lugar entre el año 36 y el año 39, tuvo como consecuencia un panorama literario desolador en España. Este panorama se produjo fundamentalmente porque algunos autores fallecieron, como es el caso de Antonio Machado, a otros los asesinaron, como es el caso de Federico García Lorca, y hay que recordar que muchos se vieron en la obligación de marcharse al exilio. Así pues, los que se quedaron en España, o bien, por un lado, se vieron obligados a cambiar su ideología, por lo tanto a desarrollar una literatura propagandística que para nosotros no va a tener mayor interés desde un punto de vista literario, o bien siguieron publicando en la clandestinidad con los riesgos que esto implicaba. En efecto, la literatura del periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil Española se caracteriza, como digo, por ese carácter propagandístico, a excepción de la voz de Miguel Hernández, que merece la pena destacar. A la hora de considerar la trayectoria literaria de este autor, hay que tener en cuenta, por un lado, sus vivencias personales y por otro lado el desarrollo en paralelo de sus obras. Así pues, conviene identificar un primer momento que se corresponde con la publicación de El rayo que no cesa, un poemario, su segundo poemario, que aparece publicado después de Perito en Lunas. En Perito en Lunas, tal y como se aprecia ya en el propio título del poemario, hay una clarísima influencia tanto de la vanguardia como, por otro lado, de la tradición, concretamente del valor de la palabra gongorina. No es nada novedoso, pues hay que tener en cuenta que en estos momentos el autor era muy joven todavía, en la lírica española estaba en pleno auge la generación del 27 y por lo tanto se dejó influenciar por ello. Recordamos del tema anterior, por lo tanto, esa combinación entre innovación, tradición que llevó a cabo la generación del 27 y de la cual es evidente que bebió el propio Miguel Hernández en los primeros momentos de su trayectoria literaria. Sin embargo, siendo muy joven se trasladó a Madrid, entró en contacto con grandes intelectuales relacionados con la generación del 27 como Rafael Alberti o Vicente Aleixandre, incluso mantuvo una relación de amistad muy cercana con Pablo Neruda y todo esto vinculado a ese momento de crisis personal que atraviesa después de un desamor, de una separación sentimental, pues va a dar lugar a este gran poemario que es El rayo que no cesa. En El rayo que no cesa cabe destacar el tema principal, que es una pasión amorosa arrebatada, pero una pasión amorosa insatisfecha, de la cual nace el sentimiento de frustración, y esa pasión también conviene mencionar que se identifica con la figura del toro. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el toro, igual que el caballo, tienen como valor inherente pues la pasión arrebatada. En otras ocasiones se identificará esa pasión con un rayo que no cesa, que es permanente, que lo acecha constantemente. La novedad es, por lo tanto, principalmente temática, porque a nivel formal aparecerá el uso del soneto. Un soneto que, como sabemos, procede de la tradición clásica, concretamente es una estrofa italiana que había sido adaptada a la literatura castellana a través de la labor de Garcilaso de la Vega en el Renacimiento, que sabemos que había recuperado Rubén Darío en el modernismo con una novedad, y es que los sonetos de Rubén Darío eran alejandrinos, recordadlo, lo estudiamos en el primer tema, y ahora mismo Miguel Hernández, pues probablemente también por la influencia de los autores de la generación del 27, recuperará el soneto en esta obra. Sin embargo, pronto va a aparecer publicado, solamente un año más tarde, un segundo poemario novedoso, tercero de su trayectoria, que es Viento del Pueblo. En su propio título se percibe ya la influencia de otro autor de la generación del 27, concretamente de Rafael Alberti, de un poemario que estudiamos en el tema anterior, que no sé si recordáis, Poeta en la calle.
Precisamente en Poeta en la calle, Rafael Alberti se identificaba como poeta y por lo tanto como el elegido, aquella persona que tiene, por decirlo de algún modo, una especie de don para constituirse como un portavoz de toda la sociedad, para denunciar las injusticias y para conseguir ese cambio social que es tan necesario y más en estos momentos de posguerra. En efecto, la crítica identifica Viento del Pueblo como una obra de poesía militante y que tiene un tema principal. Ese tema no es otro que el dolor que sufren los desheredados, identificados estos con aquellos que tuvieron que abandonar España para marcharse al exilio. Y finalmente, cabe destacar un tercer momento que se corresponde con la publicación de Cancionero y Romancero de Ausencias. Bien, Cancionero y Romancero de Ausencias es una obra, como se percibe en su propio título, en la que se adoptan las formas tradicionales de la lírica popular tradicional, del romance, del verso octosílabo, de las formas de la expresión sencilla, clara, que no nos parece ni siquiera una expresión literaria. Cancionero y romancero de ausencias, también en su título, introduce esa noción de la ausencia, la falta de alguien. Esa falta es la del propio poeta. Hay que tener en cuenta que en la etapa anterior el autor simpatizó con la ideología de la República y precisamente este cambio ideológico fue el que supuso su paso por prisión. Un paso por prisión que se correspondió justo con el momento de su paternidad. Hay que entender que su mujer lógicamente quedó fuera, no fue encarcelada, estaba embarazada, tuvo a su hijo. Hay que tener también presente que las mujeres en estos momentos dependían totalmente del hombre y la mujer de Miguel Hernández y su hijo, si salieron adelante, fue por la caridad fundamentalmente de vecinos, de amigos, de conocidos, ¿no?, que le proporcionaron un sustento. El poeta estaba en la cárcel precisamente por su simpatía con la República. De este momento tan trágico van a surgir Las nanas de la cebolla, que tal y como os he comentado en clase es una composición dedicada a su hijo, La nana, como canción infantil de la cebolla, porque bueno, fue una de las bases de la alimentación de su mujer, ¿no?, con el dramatismo además que supone que la leche que su hijo lactaba pues fuese agria, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta que este último poemario, Cancionero y Romancero de Ausencias, es ante todo un legado vital que deja tanto a su mujer, por eso uno de los temas será el amor, y por otro lado a su hijo. De tal manera que la paternidad y el amor se plantean como fuerzas que permiten trascender el sentido trágico de la vida, es decir, que permiten vivir más allá de la propia muerte. Son como una especie de legado vital. Bien, esta composición, este poemario, se caracteriza también por la introducción de otros temas como son la destrucción de la posguerra, el dolor, el odio, el enfrentamiento que supuso la Guerra Civil Española, pero llama siempre la atención el hecho de que enfoca estos temas desde la esperanza. Finalmente, en cuanto a la métrica, insisto una vez más, fijémonos siempre en el valor de los títulos. Se adoptan las canciones y los romances, que como sabemos proceden de la lírica popular española. Si vamos a los textos que he incluido en el tema, veremos, en primer lugar, me voy al final de estos textos, veremos un fragmento de Las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Fijémonos en estas imágenes que nos recuerdan el surrealismo, tal y como ya vimos, por ejemplo, en el romancero gitano de Lorca. Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma, al oírte, bata el espacio. Se aprecia cómo en esta composición destaca por un lado el tema velado con carácter secundario de la denuncia social, del hambre que pasaba su mujer y su hijo justo en este momento de posguerra cuando él estaba en prisión, y por otro lado también hay que destacar sobre todo esa alabanza, glorificación incluso del hijo, como el hijo es el chorro de luz que está presente en la casa, es la esperanza a la que se aludía en este último poemario de Cancionero y Romancero de Ausencias. El estilo es marcadamente sencillo,
sencillo, casi coloquial. Hay que fijarse, por ejemplo, en las antítesis, tus días y mis noches. Hay que fijarse en las construcciones bimembres, hambre y cebolla, incluso unidos, el hambre satisfecha con la cebolla, hielo negro y escarcha, qué connotaciones se pueden atribuir al negro, también el valor del cromatismo, la escarcha con connotaciones negativas, con el frío, con el dolor, incluso próximo a la muerte, grande y redonda, otra construcción bimembre. Cabe destacar también el estilo nominal, es una poesía muy sencilla, denunciados nominales, no hay verbos. En la cuna del hambre mi niño estaba, unión de antítesis, nuevamente la cuna y el hambre. Mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, sangre de cebolla, doblemente amargo, la sangre y también la propia cebolla, el amamantarse como un acto dulce, ¿no? Propio del niño, propio del bebé. Pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Al fin y al cabo hay que entender este escarchaba de azúcar como una escarcha que se vuelve positiva, y es que prevalece ante todo el azúcar vinculado al amor, el amor que todo lo puede, incluso el hambre que padecen los hijos, en este caso su propio hijo. Una mujer morena resuelta en luna. Nos llama también la atención el hecho de cómo utiliza de manera recurrente la imagen de la luna, que tan presente estaba en el romancero gitano de Lorca, ¿no? La luna como lo ideal, el mundo de los sueños, de lo fantástico, pero recordemos también que tiene connotaciones negativas si nos ceñimos a la lírica de la generación del 27. Se derramaba hilo a hilo sobre la cuna. Fijémonos también en la imagen surrealista, derramarse hilo a hilo, como un hilo que nunca termina, sobre la cuna identificada con el lugar del niño. Puede ser también una manera perifrástica de aludir a él. Ríete, niño, destaca el verbo en imperativo, ríete, a pesar de todo, ríete, porque tienes lo más importante, que es el amor, que te tragas la luna cuando es preciso, es decir, que bebes la luna, imagen morena, imagen de la mujer, te la bebes a ella, también en sentido literal, porque el niño se alimenta de la leche de la madre. Alondra de mi casa, ríete mucho. Identificación del niño, por lo tanto, con un pajarillo. El pajarillo simboliza la vida, pese a todo, pese a la destrucción y pese a la muerte circundante. Es tu risa en los ojos, la luz del mundo. Esta hipérbole es quizá la que mejor se puede asociar con ese sentimiento de esperanza a la cual alude el autor y que se desprende de todo ese cancionero y romancero de ausencias, de su último volumen. Ríete tanto, fijémonos en el paralelismo, ríete, 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 hasta en 3 veces, en 3 ocasiones se percibe este paralelismo que, como sabemos, es propio de la lírica popular, tradicional, concretamente de los romances, puesto que facilitaba la memorización para su transmisión, que hay que recordar también que era oral. Por lo tanto, el autor imita en ese sentido el estilo sencillo propio de la lírica popular y tradicional. Ríete tanto que en el alma, al oírte, bata el espacio. Es como el último consuelo que le queda, por lo tanto, al autor, hasta reventar todo ese espacio. Tu risa reventará todo el dolor. Bien, esta es una de las composiciones que he seleccionado para poder abordar precisamente la figura de Miguel Hernández. Si nos vamos a los primeros textos, nos encontraremos también con un soneto, tal y como se aprecia ya simplemente, a simple vista, vamos, en No cesará este rayo que me habita, ya desde el primer verso, por lo tanto, intuimos que pertenece al rayo que no cesa, esa primera obra que mencionamos. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas rígidas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota. De mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. A simple vista se puede mencionar ya, como mencionaba antes, que se trata de un soneto, por lo tanto de una estrofa de carácter clásico que fue retomada por la lírica del Renacimiento a través de la obra de Garcilaso de la Vega y cuyo origen era italiano, como sabemos. También destaca en torno a este soneto un cambio de ritmo que se produce entre los 2 cuartetos, las 2 estrofas iniciales y los 2 tercetos. Los 2 cuartetos, si prestamos atención, se caracterizan por el predominio de interrogaciones retóricas, con un estilo además muy elaborado en el que se percibe la acumulación de imágenes muchas veces sin sentido, que recuerdan por lo tanto el surrealismo de Lorca. Fijémonos.
No cesará este rayo que me habita, un rayo que habita una persona. ¿A qué se refiere? Lo mencionamos en la teoría. Se refiere a la pasión amorosa, el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita. Fijémonos en el metal, los metales con notaciones negativas, exactamente igual que en el romancero gitano, en muchas ocasiones vinculados a la muerte. Las fraguas, el lugar donde se trabaja el metal. Recordemos también el romance de la luna en el romancero gitano. Aparecía la fragua, lugar en el que estaba el niño, la luna lo recogía y se lo llevaba, por lo tanto, también ese valor trágico, esa presencia de la muerte. Al fin y al cabo, es un sentimiento que también está presente en este cuarteto y que se refuerza a través de la interrogación retórica, ese grito desesperado porque el rayo cese, porque la pasión se frene. No cesará esta terca estalactita, fijémonos, estalactita con notaciones negativas, también el temporales, pensemos en todo el tiempo que tarda en crearse una estalactita, en ir trabajando, de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Llama la atención la comparación como espadas, violencia, dolor y rígidas hogueras. Es difícil interpretar este adjetivo sobre el sustantivo hogueras. Pensemos en una hoguera muy viva, muy vertical, es decir, todavía está lejos el momento en el que se apague. Hacia mi corazón que muge y grita. Gritar, vale, personificación no nos llama tanto la atención porque es un acto cometido por una persona, pero el mugido sí. Hay una animalización del yo lírico, con lo cual lo que se pretende es enfatizar ese dolor que sufre, que padece, que incluso lo convierte en un grito propio de un animal. Pasamos entonces a los dos tercetos, vemos el cambio de ritmo porque la modalidad se vuelve enunciativa. Este rayo ni cesa ni se agota. Veamos los sinónimos: cesar y agotar, construcción bimembre, ni transmite esa idea de continuidad, no para nunca. De mí mismo tomo su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores, es decir, esta pasión, este rayo, tiene mi origen en mí y en mí mismo continúa y no para, y no soy capaz de hacerle parar, no soy capaz de agotarlo. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. El hecho de que mencione la piedra también nos puede llamar la atención, pero vemos reminiscencias de la generación del 27, por ejemplo, el poemario Piedra y Cielo, recordémoslo, Piedra y Cielo del autor Juan Ramón Jiménez. Hay que tener en cuenta también los últimos temas que hemos estudiado, ¿no? Cómo se van dando las influencias entre unos y otros autores. Y fijémonos también, obstinada piedra, hay una personificación de mí brota. Todos sabemos que la piedra no brota, surge directamente, es una metáfora, y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Llama la atención el hecho de que los rayos sean destructores, asimilados los rayos con la pasión, una pasión que no permite vivir. ¿Por qué? Porque entronca con ese deseo insatisfecho que mencionábamos antes. Y pasamos a la última composición, que es la que está justo al lado. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Aquí se percibe la influencia de la poesía tradicional por la repetición prácticamente de esa especie de estribillo, tristes, tristes. Destacan también los paralelismos, tristes guerras, tristes armas, tristes hombres. También conviene mencionar la gradación que se lleva a cabo. Triste es una guerra si no es amor la empresa. Es decir, las guerras solamente son válidas cuando son guerras de amor o cuando son guerras por amor. En segundo lugar, tristes armas si no son las palabras. Hay una confianza, hay una esperanza. El arma que mejor funciona es el arma de la palabra. No hay que recurrir, por lo tanto, a la violencia. Vemos cómo se identifica, por lo tanto, con el sentimiento que muchos autores recrearon estos momentos, ¿no? La violencia solo engendra violencia, así que escapa de ella y confía en el poder que tiene la palabra para cambiar el mundo. Y tristes hombres si no mueren de amores, es decir, la única muerte que interesa es la muerte por amor, y es una muerte que, como todos sabemos, es una muerte metafórica que se produce como signo de respeto, de alabanza, orientada hacia la mujer, hacia, bueno, en este caso hacia la mujer, hacia el ser amado, ¿vale?
E insisto, conviene ver la gradación, las guerras, las armas y por último los hombres. Y es que los hombres, en último término, son los que padecen las más duras consecuencias de esas guerras. Insisto, esta es una poesía de denuncia social, abierta a la esperanza, porque solamente se permite la guerra por amor y en la que vemos que emerge el dolor a través de ese estribillo tristes, tristes. Bien, hasta aquí llegamos, por lo tanto, con la poesía de Miguel Hernández. Así pues, cabe pegar un salto, hay que pegar un salto, hay que llegar a la lírica de los años 40. Y en este bloque, fijémonos, es muy importante porque va a formar parte sí o sí de nuestro tema. No estudiamos a un autor en concreto, pero hay que destacar la emergencia de dos grandes corrientes o tendencias literarias. Y es que en los años 40 conviene hacer referencia a un filólogo, crítico, autor, también muy conocido de estos momentos, como es Dámaso Alonso. Dámaso Alonso caracteriza la poesía de estos momentos, la clasifica, mejor dicho, en torno a dos grandes grupos, ¿no? Poesía arraigada y poesía desarraigada. ¿En qué se diferencian? Como ya os comentaba en clase, ¿no? Hay que fijarse en arraigada, cuál es la raíz de la palabra, valga la redundancia, ¿no? La raíz es la palabra raíz. Y hay que entender el sentido metafórico. La poesía arraigada es aquella que sigue muy vinculada a España, que porta un sentimiento patriótico. Es una poesía que tiene una visión idílica de la realidad de España en la inmediata posguerra. En este sentido, por lo tanto, cabe destacar a autores que manifiestan siempre una visión reconciliada con el mundo, una visión idílica, una visión armónica, como son los autores de la generación del 36, en la que destacan algunos como por ejemplo Vivanco, pero tal como os mencioné en clase nos vamos a quedar fundamentalmente con Leopoldo María Panero. Bien, estos autores se caracterizan porque van a tener como armas para difundir sus ideas dos revistas fundamentalmente, una de ellas es Escorial y la otra es Garcilaso. Estos autores ideológicamente simpatizan con la falange española, por lo tanto, fijémonos en ese vínculo con el sentimiento patriótico que yo comentaba hace apenas unos segundos. Y en cuanto a la literatura que llevan a cabo, hay que destacar también en ellos el predominio de un sentimiento intimista, la búsqueda de la perfección formal, la recuperación de los metros clásicos, como es el caso del soneto, y por otro lado, en cuanto a los temas, aparece siempre la imagen de un Dios protector, del amor sereno, pleno, y también un amor que nos llama la atención porque es un amor doméstico, concebido como el amor hombre, mujer, matrimonio, casa, ¿vale? Por otro lado, con mayor interés desde un punto de vista literario, hay que mencionar la vertiente de la poesía desarraigada. Desarraigados son, por lo tanto, aquellos autores que asumen la realidad de la posguerra tal y como es, presentan una visión pesimista, se recrean en la destrucción de estos momentos y sobre todo en ellos va a destacar el existencialismo, ese sentimiento que ya hemos comentado en más ocasiones, ¿no? Y que se identifica con la crisis vital propia de aquel que es consciente de que nace para morir, que cada día que pasa está más próximo el momento de la muerte, por lo tanto aparecerán sentimientos de dolor, de angustia, de pesimismo. Bien, precisamente a este grupo de la poesía desarraigada pertenece una obra del propio Dámaso Alonso, cuyo título es muy representativo, Hijos de la ira, así designaba el autor a sus versos, ¿no? Pues bien, en estos momentos, o mejor dicho, en esta tendencia, cabe destacar sobre todo la temática de un Dios que es cruel, que es arbitrario, al que se le llama y no responde a las peticiones, por lo tanto, del hombre. Cabe destacar también el sentimiento de disconformidad con la realidad circundante y, por otro lado, sobre todo, hay que hacer hincapié en el hecho de que esa denuncia que se percibe en muchos de estos versos no va a llegar a ser explícita. ¿Por qué? Bueno, pues por la situación que había, lógicamente tendría dramáticas consecuencias. En cuanto a los temas, destacan, ya digo, el vacío existencial, la soledad del hombre, el desarraigo, y en cuanto a la forma, como antítesis a la poesía arraigada, hay que mencionar sobre todo el predominio del verso libre, por otro lado del versículo, ese verso muy extenso que prácticamente nos parece prosa, y un estilo que es muy sencillo, que incluso parece coloquial. Luego, cuando nos ponemos a analizar las composiciones, vemos que proliferan los recursos retóricos, ¿no? Pero en origen sencillo, incluso coloquial. Destacan autores como Blas de Otero, como el cántabro José Hierro, alguna autora que estudiaremos en temas
sucesivos, como es el caso, por ejemplo, de Carmen Conde. Y hasta aquí la década de los 40. Tenemos que resumir las dos tendencias, poesía arraigada y poesía desarraigada, porque sabemos que aunque no hay un autor, se nos pide por el título, por el enunciado de la pregunta, que hagamos una panorámica de toda la lírica en las 3 décadas posteriores a la Guerra Civil Española. Bien, entramos pues en la década de los años 50 y aquí sí que ya tenemos a un autor que estudiar, que es Blas de Otero. En los años 50 cabe destacar que se pega un cambio en cuanto a la temática, por lo tanto vamos a asistir ya al desarrollo de una poesía que va a ser eminentemente de carácter social. Bien, en esta poesía, o mejor dicho, esta poesía va a suponer el culmen de aquellos que anteriormente en la década de los 40 habían integrado la línea de la poesía desarraigada. En estos momentos también hay que entender que se revaloriza la poesía porque se empieza a considerar un arma con la que el poeta es capaz de cambiar el mundo. Por lo tanto, se ve ahí la misma idea que ya estaba presente en Viento del Pueblo de Miguel Hernández, en El poeta en la calle de Rafael Alberti. Estos autores se van, por lo tanto, a situar en esa tendencia y pretenderán, por lo tanto, a través de sus versos, sobre todo agitar conciencias, es decir, despertar la reflexión sobre la situación política y social que se estaba viviendo y despertar una conciencia que permita promover el cambio a través del pueblo. Bien, en este sentido también cabe destacar que es una poesía que está orientada, como dirá el propio Blas de Otero, a la inmensa mayoría, que es a quienes se dirigen sus versos, es decir, el receptor de esta poesía no va a ser una élite de carácter intelectual. Por lo que respecta a la forma, conviene tener presente que para que el mensaje sea captado por esa amplia mayoría tendrá que ser claro, muy sencillo en apariencia, incluso prosaico, incluso próximo al himno. A través de repeticiones se busca recalcar, remarcar un mensaje, sobre todo para que vaya calando en la conciencia social. Hay que entender, o mejor dicho, hay que tener en cuenta también que estos autores pueden llevar a cabo la difusión de su obra gracias a que en los años 50, como ya sabemos, se empieza a producir una ligera apertura en la dictadura, de tal manera que estos textos que en años atrás habrían sido prohibidos ahora pueden llegar a publicarse. Al mismo tiempo, por lo tanto, que va surgiendo esa conciencia social entre la sociedad, valga la redundancia, entre la sociedad española. Bien, en este ámbito, en este marco de la poesía social, cabe destacar la obra de Blas de Otero. La obra de Blas de Otero, su trayectoria literaria, se puede articular en torno a 3 grandes momentos. El primero de ellos se corresponde con el momento existencial, esa destrucción, dolor, angustia, pesimismo, que ya vimos identificada en la tendencia desarraigada, por lo tanto, en la poesía de la inmediata posguerra. No es un sentimiento, ya digo, de extrañar en absoluto. En esta poesía de carácter existencial van a destacar fundamentalmente 2 obras que llevan por título Ángel fieramente humano, una de sus composiciones más reconocidas, y Redoble de conciencia. En estos poemarios aparece un yo lírico que implora a Dios, pero es un Dios ausente, es un Dios que no responde a esas imprecaciones que se le dirigen. Por lo tanto, lo que hace es aumentar la angustia y el dolor en el yo lírico. Además, conviene destacar también el sentimiento contradictorio que se produce en el ser humano, un ser humano que ansía lo eterno, pero que no lo consigue porque precisamente la muerte supone la traba a esa eternidad. Precisamente del choque de ambas fuerzas también surgirá en muchas ocasiones el sentimiento de soledad. Cabe destacar en esta poesía de Ángel fieramente humano, de Redoble de conciencia, que el amor aparece como una especie de salvavidas, es decir, se confía en él, es la única esperanza que queda para poder salvarse. Sin embargo, el ser humano está siempre condenado al fracaso. En un segundo momento va a destacar ya la tendencia social, tal y como se aprecian obras como Pido la paz y la palabra, que está encabezado por la inmensa mayoría. Un poema, por lo tanto, que confirma ese giro hacia la poesía social y sobre todo que supone un cambio desde el yo, desde los intereses particulares, existenciales, hacia el nosotros, es decir, hacia el bien común, hacia el bien social, y por lo tanto el poeta es quien se encarga de ceder su palabra a esa inmensa mayoría para denunciar las injusticias.
Así pues, el yo lírico se va a dejar llevar por la esperanza, los deseos de paz, la convivencia fraterna. La lengua, lógicamente, como en toda la tendencia de la poesía social, tiene que ser sencilla, clara e incluso coloquial. Sin embargo, hay un tercer momento, se identifica un tercer momento en su trayectoria literaria con una poesía mucho más intimista y con formas métricas pues ya más libres. Es como la evolución, ¿no?, de la generación de los 50. Y aquí aparecen títulos como Historias fingidas y verdaderas o como Hojas de Madrid. Si vamos a los textos, he seleccionado alguna composición de las más destacadas de este autor que se identifica precisamente con el segundo momento, el de la poesía social. Vamos a leer primero el texto que lleva por título, mejor dicho, que se identifica con el primer verso, Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte. Y después tache, a los hombres sufren. Bien, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte. Al borde del abismo estoy clamando a Dios. Y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir quiero tenerte despierto, y noche a noche no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los ajas vivos. Sed tengo y sal se vuelven tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas, ser y no ser, eternos, fugitivos, ángel con grandes alas de cadenas. Bien, esta obra se corresponde con el primer momento de su trayectoria literaria. Identificamos en estos momentos, recordemos el título, Ángel fieramente humano, precisamente poemario al que pertenece esta composición. Una composición en la que se aprecia como tema central esa imprecación o invocación a Dios totalmente desesperada, sin que Dios responda a lo que clama el yo lírico, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte. Por lo tanto, se identifican aquí las ansias de eternidad que se ven condicionadas por el choque con la muerte. Al borde del abismo estoy clamando a Dios, estoy imprecando, estoy invocando a Dios, y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte que se identifica con la soledad que hemos mencionado en la teoría. Fijémonos también en la desolación, el dolor que provoca esa figura del Dios ausente que no atiende a sus hijos. Oh Dios, como repetirá luego, invocaciones constantes. Si he de morir, quiero tenerte despierto, quiero verte aquí mientras estoy despierto, antes de morirme. Y noche a noche, no sé cuándo oirás mi voz, desolación otra vez, pesimismo, angustia, repite, no sé cuándo vas a oírme, no sé cuándo vas a responderme. Estoy hablando solo, tema de la soledad nuevamente, arañando sombras para verte. La desesperación se percibe precisamente a través de esa imagen del tratar de arañar algo, pero lo que se araña no es ni siquiera material, no es concreto, es algo abstracto, son las propias sombras que no se pueden arañar. Alzo la mano, levanto la mano y tú me la cercenas, tú me la cortas. Violencia, por lo tanto. Dios ausente, Dios violento que no atiende a sus hijos. Abro los ojos, me los ajas, me los cortas vivos. La violencia otra vez. Sed tengo y sal se vuelven tus arenas. Es una imagen bíblica, ¿no? La sed última de Cristo en la cruz y cómo trataban de asistirla a través del vinagre. Esto es ser hombre. Quizá es el verso más demoledor. Esto es ser hombre. Horror a manos llenas, un horror que viene desde la guerra civil, desde la posguerra civil, no hace falta leer civil, desde la posguerra y sobre todo en un momento en que la única esperanza era tener a Dios, la crueldad de Dios se hace visible porque Dios no atiende a sus hijos. Esto es ser hombre, horror a manos llenas, ser y no ser, lo más contradictorio, la existencia dada por Dios y la no existencia porque Dios no responde, eternos y fugitivos. Lamentación última destaca el tono exclamativo de este último verso que potencia el dolor, el pesimismo, la angustia. Ángel con grandes alas de cadenas. Aquí la imagen contradictoria, ángel, ángel, creado por Dios, al lado de Dios, elemento celestial, pero con alas de cadenas, alas que por lo tanto lo atan a la tierra. Por lo tanto, esas ansias de encontrarse con Dios no se llegan a culminar, no se producen porque Dios no responde al grito del yo lírico. En cuanto a la métrica, nos llamaría la atención porque vemos que hay dos
cuartetos, diríamos, en origen, 2 cuartetos y 2 tercetos. Nos encontramos, por lo tanto, con 14 versos, pero cuidado, porque no se cumple el esquema tal cual de un soneto, que sería la forma que nos parecería, pero si nos fijamos en la métrica hay alguna pequeña variación. Bien, otra composición que incluyo de Blas de Otero está al lado, Taccia, y fijémonos también en cómo predomina este sentimiento existencialista y también en la vertiente más social. Taccia, los hombres sufren. No tenemos ni un pedazo de paz con que aplacarles. Roto casi el navío y ya sin remos. Fijémonos en esta metáfora. Roto casi el navío. Continuamos entonces con la siguiente composición de Blas de Otero, que es la que comienza con Taccia, los hombres sufren. Hay que destacar que Taccia fue durante algo más de 10 años pareja del autor. Posteriormente consolidaron una relación de amistad. Por lo tanto, es esta una composición que dirige directamente a ella. Taccia, los hombres sufren, no tenemos ni un pedazo de paz con que aplacarles, roto casi el navío y ya sin remos. Fijémonos en este punto porque retoma una imagen clásica de la literatura, el navío como la vida ya casi sin remos, por lo tanto la vida que toca su final. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué luz alzarles? Larga es la noche, Taccia, oscura y larga como mis brazos hacia el cielo, lenta como la luna desde el mar, amarga como el lomo del amor. Yo llevo bien la cuenta. Hay que destacar que a la noche, ya de per se, se le atribuye un conjunto de rasgos o connotaciones negativas. En este caso todavía más. La noche es larga, la noche es oscura, como mis brazos hacia el cielo, trato de llegar al cielo, pero Dios no me responde, tal y como acabamos de ver en la composición anterior, por lo tanto un sentimiento desarraigado, y como la luna desde el mar, amarga como el lomo del amor. Por lo tanto, en el caso del lomo del amor, fijémonos también porque hay una personificación, por lo tanto lo que se aprecian son imágenes de influencia de raigambre surrealista, es decir, no podemos interpretarlas claramente más allá de las connotaciones o del pozo, como decimos siempre, que nos deja, en este caso negativo. Tiempo de soledad es este. Aparece nuevamente, por lo tanto, la frustración, las imprecaciones a Dios, un Dios ausente que nos responde y la soledad como resultado último. Suena en Europa el tambor de proa a popa, en toda Europa. Fijémonos cómo continúa, por lo tanto, con la imagen marinera, roto casi el navío ya sin remos, de proa a popa, ponte la muerte por los hombros. Ven, alejémonos de Europa, porque en Europa es todo destrucción. Hay que destacar que después, o mejor dicho, recordar que después de la Guerra Civil Española estallaría la Segunda Guerra Mundial, poco después. Pobre mi Taccia, no tenemos una brizna de luz para los hombres. Brizna de luz, metáfora de esperanza. Brama, el odio. El bramido, otra vez fiero, animalizado. Van rotos, rumbo y remos. El hombre que no encuentra su rumbo en la vida, el poco sentido de la existencia humana, por lo tanto sentimiento existencialista, retoma las imágenes relacionadas con el navío, en este caso los remos, no quedan de los muertos ni los nombres, todo es desolación, todo es destrucción, por lo tanto no puede haber esperanza. No olvidamos, no podrá el olvido vencer sus ojos contra el cielo abiertos. Larga es la noche, Taccia, ante todo nos quedará el dolor, el olvido, no podrá acabar con todo él. Larga es la noche, Taccia, escucha el ruido del alba abriéndose paso a paso entre los muertos. Desolación, imagen de los muertos en la calle, y así un día tras otro, la noche y el día, es el alba, es precisamente lo que evoca al final de esta composición. Por lo tanto, se aprecia un tema mucho más, como decía, pesimista, más angustioso, mayor dolor que el que se percibía, por ejemplo, en las composiciones de Miguel Hernández. Es, por lo tanto, una muestra clarísima de la lírica de la generación de los 50, donde el mensaje social, ese paso del yo al nosotros, se hace visible, como no, a través de la obra de uno de sus máximos representantes, como es Blas de Otero. Así pues, seguimos avanzando un poquito más, llegamos ya a la última década, la década final, la década de los años 60, de la cual tenemos dos autores, Jaime Gil de Viedma y por otro lado Gloria Fuertes, y hay que destacar que este conjunto de autores también se conocen como el nombre de generación del medio siglo, promoción de los 60, también hay quien les llama los niños de la guerra, precisamente por haber nacido en esa etapa, en ese periodo, ¿no? A este grupo pertenecen algunos autores tan conocidos como Caballero Bonald, como
Jaime Gil de Viedma, como Gloria Fuertes, como José Ángel Valente, como Ángel González o como Juan Antonio Goytisolo. Bien, la mayoría se inician en la poesía social, pero la evolución que van a seguir es diferente, porque llegan a entender la poesía como un elemento superior, entendida más bien como un producto dirigido a una élite, como un vehículo de entendimiento, de conocimiento, de comprensión, por lo tanto ya no una poesía dirigida para el gran, o dirigida mejor dicho, al gran público. Además, la poesía es un instrumento que sirve para indagar en su propia existencia. Todos los autores de esta generación van a promover innovaciones técnicas, entre las cuales destaca el gusto por la autobiografía. Veremos especialmente cómo la trata Jaime Gil de Viedma a través de sus versos. También introducen una gran diversidad temática, recuperan temas clásicos como es por ejemplo el tema de la muerte, el tema del amor, la amistad, el paso del tiempo, la guerra civil vinculada a esa muerte, los recuerdos de una dulce infancia, incluso la adolescencia, siempre identificados con ese tópico clásico del paraíso perdido, vinculados también al tempus fugit, que irremediablemente conduce al ser humano hacia la muerte. En cuanto al lenguaje utilizado, hay que destacar la sencillez, la claridad expresiva, el tono en muchos casos coloquial, el gusto también por el verso largo, el tono intimista y una depuración que en ciertos momentos recordará incluso a la lírica de Juan Ramón Jiménez. En este marco de la generación de los 60 hay que destacar la producción literaria de Jaime Gil de Viedma. Bien, en relación con Jaime Gil de Viedma cabe destacar el predominio, o en relación con su obra, mejor dicho, el predominio de la temática, tanto política como social. Siempre estuvo muy concienciado del menosprecio que padecían las minorías a nivel político, a nivel social y concretamente a nivel social. Tiene una particular visión de la existencia humana, dado, o mejor dicho, dada la situación de discriminación que experimenta como homosexual en esta década todavía. Además, conviene destacar que este autor tuvo una amplísima formación marcadamente cosmopolita, leyó autores anglosajones, veneró especialmente a Auden y precisamente de él va a tomar uno de sus recursos más destacados, que es la técnica del distanciamiento, un distanciamiento que se produce en poesía a través del desdoblamiento, es decir, crea un doble suyo, un desdoble suyo, a través del cual canaliza sus inquietudes, sus temores, pero también los aspectos, los pensamientos más positivos. Ese personaje homónimo es, por lo tanto, para él una encarnación de ese yo joven, Jaime Gil de Viedma joven, bohemio, inquieto, siempre marcado por el positivismo, pero con el cual acaba desarrollando una relación que diríamos hoy tóxica, ¿no? Una relación en todo caso conflictiva y que al que termina por lo tanto atando, porque no puede canalizar a través de él las inquietudes de un yo adulto. En cuanto a sus composiciones, hay que destacar que el autor siempre parte de momentos, de anécdotas que diríamos de la vida cotidiana, de recuerdos de su juventud. Sin embargo, los afronta siempre desde la perspectiva más pesimista, más desesperanzada, del tempus fugit, de ese paso del tiempo desolador, de que se va poco a poco o que va poco a poco consumiendo las ilusiones. La lengua siempre es sencilla, siempre es coloquial, es fácil comprender sus versos y conviene destacar como siempre tiene presente al receptor, es decir, crea esa figura retórica de un tú al cual se dirige y construye una especie de diálogo que estará determinado tanto por la ironía como por el distanciamiento respecto al tema abordado, que va a permitirle ese desdoblamiento de sí mismo en un tú secundario. En su corpus brevísimo conviene destacar obras como Compañeros de viaje o bien Moralidades. De ambos poemarios, así como de uno último, no publicado por él mismo, sino una edición posterior que lleva por título Poemas póstumos, he seleccionado 3 textos. Vámonos, por lo tanto, a ellos. El primero de ellos, Que la vida iba en serio, quizá no suena porque hace unos años fue recuperado, precisamente le da título a una obra teatral que fue estrenada en torno al año 2015. El promotor de esta obra teatral fue el presentador de televisión y filólogo Jorge Javier Vázquez. Os lo comenté en clase, de hecho. Vale,
la presentación de la obra de teatro, nos llama la atención como el propio presentador, que tanto conocemos de los programas de televisión actuales, se identifica con Jaime Gil de Biedma. La composición dice así: que la vida iba en serio, por lo tanto un tema clásico, el paso del tiempo, la propia vida, la existencia. Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro, pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Destacan esta composición un tópico clásico que ya hemos mencionado en numerosas ocasiones, el del teatrum mundi, el mundo como un teatro, incluso entronca con la vida como un sueño del cual el ser humano se despierta en el momento en el que muere. Destaca aquí la frustración, destaca el tono melancólico, precisamente también se aprecia ese desdoble del yo lírico en un joven que lo que quería era comerse el mundo y de repente se da cuenta de que el tiempo pasa, por lo tanto se va convirtiendo en una persona adulta, llega a la senectud, se hace anciano y lo único que queda es envejecer y morir, y ese es el argumento de la propia existencia. Por lo tanto, temática existencial, nacemos para morir, el argumento es la vivencia, pero la vivencia que conduce hacia la muerte irremediablemente. Destaca, por lo tanto, también, tal y como acabamos de ver en la teoría, el tono sencillo, prácticamente coloquial, entendemos todo, recrea tópicos que están totalmente asentados en la vida cotidiana. Es una poesía de formas sencillas, pero con un mensaje, como vemos, profundo, impactante. Otra de las composiciones que seleccioné es Para ti que no te nombro. Aquí ya en el primer verso podríamos hacer una cita porque se aprecia cómo se trata de una poesía que está dirigida a un tú que somos todos y cada uno de nosotros. Para ti que no te nombro, amor mío, y ahora en serio, para ti, sol de los días y noches, maravilloso gran premio de mi vida, de toda la vida, ¿qué puedo decir ni qué quieres que escriba a la puerta de estos versos? Finalmente a los amigos, compañeros de viaje y sobre todos ellos a vosotros, Carlos, Ángel, Alfonso y Pepe, Gabriel y Gabriel, Pepe Caballero, y a mi sobrino Miguel, José Agustín y Blas de Otero, a vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado señoritos de nacimiento por mala conciencia escritores de poesía social, dedico también un recuerdo y a la afición en general. Es, por lo tanto, una composición muy sentida, reflexiva, dirigida como recuerdo a todos nosotros, lectores, pero también a los grandes autores que fueron compañeros de viaje. Esos compañeros de viaje que, como el propio Blas de Otero, si bien es cierto que cultivaron una poesía de carácter más social, siempre respetaron la obra del propio Jaime Gil de Biedma. Bien, estas dos composiciones, insisto, son muy representativas de su trayectoria, pero todavía, simplemente unos versos últimos, una criba, una selección última que nos puede aportar una visión mucho más amplia de este autor. Vuelvo a la página anterior, simplemente media docena de versos. Resolución de ser feliz por encima de todo, contra todos y contra mí. De nuevo, por encima de todo ser feliz. Vuelvo a tomar esa resolución. Pero más que el propósito de enmienda, dura el dolor del corazón. Destaca, como digo, esta perspectiva de su trayectoria muchísimo más abierta, más optimista, más positiva. Resolución de ser feliz por encima de todo, contra todos, contra mí mismo. Me dirijo a ti, que eres mi propio desdoble, esa figura creada, esa figura con un tono confesional para tratar, recordemos, de distanciarse de la realidad. Por encima de todo, tomo esa resolución de ser feliz, pero más que el propósito de enmienda, dura el dolor de corazón, es decir, trato de ser feliz, pero el dolor de corazón sigue aquí presente. Por lo tanto, se aprecia, tal y como se comentaba en el bloque teórico, ese sentimiento, esa temática que siempre parte de un aire realista, de las anécdotas, del recuerdo de la adolescencia, de la niñez incluso, pero siempre marcado por el paso del tiempo, la derrota de las ilusiones, en este caso derrota de las ilusiones, el querer ser feliz, pero que se ve truncado inexplicablemente ese deseo, precisamente por un dolor de corazón que continúa ahí presente y que se puede interpretar también desde un punto de vista autobiográfico.
Y llegamos entonces a la última autora. Como siempre os digo, estas voces femeninas que se introducen responden a una necesidad que se planteó en el temario de Abao hace un par de años, que fue precisamente la de dar visibilidad a la perspectiva de género, esto es, a las grandes voces femeninas que han estado presentes, que han existido en nuestra historia de la literatura española y que en tantas ocasiones han permanecido ocultas tras las composiciones de los hombres, de las voces masculinas. Bien, en este sentido cabe mencionar a Gloria Fuertes. Quizá la mayoría de nosotros la recordemos como una autora dedicada fundamentalmente a la poesía infantil, juvenil, incluso con algún texto narrativo, pero Gloria Fuertes fue mucho más que eso. No podemos obviar también que esta autora estuvo ligada a la generación de los 50 y también al postismo. Esta es una tendencia a la que se unió a partir de los años 40, tal y como se explica en los apuntes. En los años 50 empieza a llamar la atención su producción literaria en el panorama español. Concretamente destacan volúmenes como Isla Ignorada o como Aconsejo beber hilo y Todo asusta. Todo asusta podemos interpretar ya los valores aquí de la posguerra, incluso de una poesía de carácter social. Aconsejo beber hilo, vemos que es una poesía mucho más experimental, es inexplicable esta imagen que se condensa en el título. Por lo tanto, cabe destacar que la autora simpatizó con diferentes corrientes, movimientos, tendencias que se identificaron en esta poesía de las 3 décadas posteriores a la Guerra Civil Española. En la siguiente década va dando entrada a elementos intimistas, así se aprecia por ejemplo en títulos como Ni tiro ni veneno, ni navaja y Poeta de guardia. Conviene destacar, al margen de esta poesía para adultos, que surgió de manera autodidacta, no es una autora de la cual se pueda destacar una amplia formación, conviene destacar en esta poesía para adultos, en primer lugar, sobre todo, la huella que deja la guerra y la posguerra civil. Bueno, otra vez posguerra civil y la posguerra española, pero sobre todo hay que tener en cuenta cómo introduce imágenes de índole surrealista, que son precisamente las que se aprecian en el título que acabo de mencionar ahora, en Aconsejo beber hilo. Pues bien, precisamente en estas obras aparecerá la melancolía, la nostalgia, también la imaginación, el sentido del humor, siempre para afrontar temas clásicos como la muerte, el amor, la vida, el dolor, pero sobre todo entrarán también temas sociales, insisto, que están siempre determinados, vinculados a esas vivencias que se produjeron en la posguerra. Además, en contraposición con esta poesía de adultos, tendríamos que mencionar en último término esa literatura infantil a la que dedicó la última etapa de su vida y que le mereció un gran reconocimiento. Hay que recordar que en el año 68 recibió el premio Andersen por su trabajo, precisamente por estas composiciones. Bien, si vamos a los textos, destaca, es especialmente representativo el que vamos a leer en segundo lugar, porque constituye su autobiografía. Es un texto que además, si ves los vídeos que tenéis linkados en el aula virtual, ella misma lo va a declamar, ¿no? Va a leerlo, va a interpretarlo en uno de esos vídeos y va a ir explicando poco a poco el sentido de cada uno de esos versos. Vamos al primero de ellos, el que comienza así. Nací para poeta o para muerto, escogí lo difícil, supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. Por lo tanto, la opción difícil que escogió fue la de ser poeta. Sobrevive a todos los naufragios de la vida de la posguerra, sigue con sus versos. Fijémonos en ese tono coloquial que adquieren sus versos con vivita y coleando, que todos sabemos que es una frase hecha. Nací para puta o payaso, escogí lo difícil. Hacer reír a los clientes desahuciados, eso es lo más complejo, buscar la risa, la imaginación, la fantasía en este panorama de desolación. Y sigo con mis trucos sacando una paloma del refajo. Vemos aquí la expresión sencilla del pueblo, sacar la paloma del refajo, del mandil, haciendo magia. Por lo tanto, es una poesía de esperanza. Nací para nada o soldado y escogí lo difícil. No será apenas nada en el tablado y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos. Es decir, lo que está haciendo es reivindicar cómo es posible mantener el sentido de la propia existencia en un momento en que todo es dolor, en todo es destrucción, todo está marcado por los fusiles y las pistolas. Por lo tanto, guerra y posguerra como acontecimientos que determinarán su vida, pero también su trayectoria.
Y vamos entonces a percibir también este sentido, mejor dicho, este lenguaje desenfadado, casi coloquial, en su última composición. Como os digo, esta autobiografía, donde se refiere a sí misma en tercera persona. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad. Pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. Hemos pasado ya a la primera persona, percibimos ese halo de fantasía, de imaginación, esa hipérbole incluso de fijaos si fue difícil mi parto, que nací a los 2 días, 2 días estuvo mi madre pariendo. A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya sabía mis labores. Por lo tanto, formación típica de la época, la formación que se daba a las mujeres. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. Es quizá este verso uno de los más representativos. Me pilló la guerra. Es decir, melancolía, nostalgia de una infancia que fue feliz hasta que de repente en plena adolescencia la guerra estalló. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Desolación total en este verso, en plena guerra, y de repente mi madre se muere, fallece, justo en este momento tan determinante en mi existencia. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Adoptó el papel de su madre. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. En un momento en que todo era desolación, destrucción, aparece esta Gloria Fuertes con sus amores, ¿vale? Que suponen, por lo tanto, una especie de salvavidas, un rescate. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Se percibe, por lo tanto, aquí su iniciativa, su fuerza, esa capacidad también de reivindicación. Quise ir para pararla, pero no me lo permitieron. Me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Ese es el trabajo del descanso. No le gusta ese tipo de trabajo. Le gusta el trabajo del poeta en la calle, recordémoslo. El que se mete en la propia batalla, el que lidia en ella. Donde trabajo como si fuera tonta, repitiendo siempre, haciendo trabajos mecánicos. Pero Dios y el botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Su producción literaria nacerá, como ella misma reivindica, de sus noches. El hecho de ir al campo supone para ella, por lo tanto, una vuelta a la calma, a la paz, a conectar consigo misma. Todos los míos han muerto hace años. Palpamos aquí otro sentimiento que estaba presente en Jaime Gil de Viedma, que es la soledad, destrucción, desolación de la posguerra. Y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Hay que recordar el carácter tradicional, ¿no? El publicar versos para acompañar a los calendarios, algo que hacían los poetas famosos, pero que también se adoptaba como un mecanismo de subsistencia. Escribo en un periódico de niños. Da aquí, por lo tanto, mención también, da pie a referirse a la literatura que dirige a niños. Fijémonos, también escribo en un periódico, la importancia de la prensa periódica que venimos reivindicando en los últimos temas como medio, por lo tanto, para que los autores divulguen sus obras. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Pemán, otro de los autores conocidos de este momento. Como las que le dan a Pemán algunas veces, quiero comprármela a plazos. Es una forma velada también de reivindicar la pobreza en la que viven los autores en estos momentos. Estamos en una etapa posguerra en la que si no hay dinero para comer difícilmente va a haber dinero para esos lujos como es el de comprarse una flor, de ahí el comprarme a plazos. Nos llama la atención que no hay una regularidad métrica en esta composición, nos llama la atención su sencillez, parece prácticamente prosa, pero tiene ritmo, y es que precisamente aquí es donde mejor se percibe ese tono totalmente sencillo, coloquial de estos autores, sin artificios retóricos, donde ante todo lo que se busca es transmitir el mensaje de forma clara. Y esta es la autobiografía de Gloria Fuertes, como vemos muy marcada por sentimiento de dolor, de nostalgia, de soledad, incluso de cuestionarse la propia existencia, una existencia en soledad, un sentimiento común y que no es más que la consecuencia de esa guerra civil que dejó marcados, que dejó determinado el destino de todos estos autores que cultivan la lírica de las 3 décadas posteriores.
Hasta aquí hemos llegado con el tema 6. Insisto en que hay que resumirlo, hay que tener las ideas muy claras, pero sobre todo hay que tener en cuenta que hay que hacer una panorámica de las 3 décadas, de los temas, del lenguaje y del tipo de estrofa que se utiliza en cada una de ellas, porque es lo principal que se pide en el enunciado de este tema. Y a partir de ahí nos centraremos, por lo tanto, en el autor del cual se vaya a presentar el texto en la pregunta.